Siempre que veo niños bautizando, me llena de alegría el corazón y me cuesta contener las lágrimas. Porque los que conocimos a Jesús sabemos lo que representa el bautismo. Es un símbolo que muestra que hemos pasado de muerte a vida porque Jesús ha comprado nuestra salvación en la cruz del Calvario. Así que ese es el Dios que predicamos en esta casa. El Dios que ha enviado a su único Hijo, como dice la palabra, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Te invito a que busques en tu Biblia el Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vamos a leer del 11 al 24. Yo te voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Jesús le contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que se alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como uno de tus jornaleros. Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llames tu hijo. Sin embargo, su padre le dijo a los sirvientes: rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consíganle un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten el ternero que hemos engordado. Tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Y Daniel capítulo 12, versículo 3, el lema de esta iglesia, dice así: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como las estrellas. Creo que nunca antes, como en este tiempo, este lema 24/7, que recién lo teníamos aquí atrás, es tan importante para los tiempos que vivimos, que estamos viviendo en este mundo. Hoy más que nunca necesitamos ser la estrella que brille en el cielo para los que no tienen esperanza en este mundo. Hoy la medicina, la ciencia ha avanzado, los tratamientos son más complejos y efectivos que hace muchos años atrás. Sin embargo, pareciera ser que el mundo está más desdichado e infeliz que nunca. Tenemos cuerpos sanos, pero mentes enfermas y tristes. Hoy hay 800 millones de personas en el mundo que padecen hambre, pero hay 1.000 millones de personas que están desnutridas emocionalmente. Y es interesante porque hace 150 años atrás la psicología y la psiquiatría no existía. Nadie hablaba de ansiedad, de fobias, de depresión. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que la gente antes no se enfermaba? ¿Es que apareció la psicología y la psiquiatría que estas enfermedades empezaron a afectar nuestras vidas? Bueno, personalmente creo que no es así. Cuando leemos la Biblia encontramos muchos personajes que sufrieron problemáticas emocionales. Por ejemplo, Elías se deprimió. Elías hizo algo que trajo el fuego de Dios de manera milagrosa
y acto seguido la reina lo quiso matar. Entonces Elías se deprimió y le sucedió como te sucede a ti tal vez en esta mañana. Has trabajado mucho y ahora te encuentras con una nueva adversidad y sientes que tu vida se deprime. O como Salomón, que compartía en la charla, en la conferencia de la depresión a la vida. Este hombre dijo de sí mismo que pudo tener todo lo que un hombre pudo desear. Sin embargo, al final de sus días, este hombre sintió que vivía una vida sin sentido y que quería morir. O como José, todos conocemos la historia de José, que para mí entender era un ansioso, que fue a decirle a sus hermanos: todos ustedes se van a arrodillar ante mí. Él tenía un sueño, pero ¿quién le dijo que tenía que hablar su sueño con la persona equivocada? Muchas veces pasa eso en tu vida. Tú tienes un sueño, pero hablas de tu sueño con la persona equivocada y las personas cancelan el sueño que tienes en tu corazón. O como Moisés, me encanta la vida de Moisés, un hombre que toda su vida tuvo problemas de identidad. Él era hebreo, pero con INE egipcio, porque había nacido de madre hebrea, pero era adoptado y criado por un egipcio. Toda su vida arrastró este problema de identidad. Y cuando él tuvo que elegir entre ser un hebreo o ser un egipcio, aparece su segundo problema que nunca lideró. Él tenía un tremendo problema, una dificultad en el control de sus impulsos. Él tenía un sueño, él había elegido ser hebreo y vio que un egipcio maltrataba a un hebreo y entonces dijo: aquí comienza mi plan, y mató al egipcio. ¿Quién le dijo que tenía que asesinar a un hombre para liberar a un pueblo? No podía controlar sus impulsos. Y los que estuvieron en el retiro compartíamos de que este hombre pierde la posibilidad de entrar a su sueño porque una vez más apareció el impulso y en lugar de hablarle a la roca que dé agua, Moisés golpeó la roca porque estaba cansado y una vez más no pudo controlar ese impulso. Es decir, que todos, desde antes al día de hoy, vamos a tener problemas emocionales y mentales que afecten nuestra vida. Y yo quiero que entendamos algo bien en esta mañana. Dios no manda la dificultad a tu vida. Tú y yo nos metemos solos en problemas. Como dice Santiago 1, 13 y 14, cuando sean tentados, acuérdense de no decir: Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene, decía Santiago, de nuestros propios deseos, los cuales primero nos seducen y después nos arrastran a hacer lo malo. Dios no te manda al hospital para trabajar y probar tu carácter. No es cierto que Dios te manda a un hospital para trabajar en ti. Dios quiere sacarte del hospital. Dios quiere sanar esa dolencia. Dios quiere bendecir tu economía. Dios va a aprovechar tu dolor. Va a aprovechar que te quedaste sin nada para hacer algo desde allí. Dios no te manda un tumor. Porque si Dios te manda un tumor, no vamos a pedir a Dios que te lo quite. Si Dios te lo mandó, vamos a pedir a Dios que te lo agrande. Porque si Dios te lo mandó, fíjense cómo hemos pensado en nuestra cultura. Tengo esta enfermedad porque Dios me la mandó. No es así. Dios no manda la dificultad. Tal vez no estás metido en algo por algo que hiciste. Si no estás metido en dificultades por algo que deberías haber hecho y no hiciste, como cuidar tu salud, descansar. Y como no lo hiciste, tu cuerpo se enfermó. Pero Dios en esta mañana quiere sacarte de la dificultad. Quiere darte la sabiduría para no volver a vivir lo que viviste. Por eso Daniel, el versículo lema de esta congregación, Daniel 12:3, dice: los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo. Misión Esperanza es un testimonio en estos 22 años de vida de que esta palabra se ha cumplido en Durango.
Han habido adversidades, han habido dificultades, pero Dios ha utilizado cada una de esas dificultades para hacer algo glorioso a partir de allí. Como lo que sucedió hace un tiempo atrás. Bueno, aquí las personas que hablaron dieron testimonio de cómo a partir de una dificultad ustedes pudieron abrir el corazón y ser de bendición a la ciudad. O como pasó hace poco con las muertes de las mujeres embarazadas o que dieron a luz. Eso no lo mandó Dios. Eso no es obra de Dios. Eso es obra del enemigo de nuestras vidas. Como dice la palabra, el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Si él puede, cada vez que puede, te va a matar. ¿Y cuándo puede? Cuando hay una negligencia humana que lo permite. Él tiene el poder porque alguien cometió un error. Entonces puede lastimar tu vida, pero eso no lo mandó Dios. Dios utiliza esa situación para que la iglesia lleve un mensaje de esperanza. Y como me decía la pastora Karina, mucha gente pudo reconciliarse con Dios antes de partir. Al otro día partía a la presencia de Dios. Eso es lo que hace Dios a través de Misión Esperanza. Dios ha dado a esta iglesia, como decía el doctor, ha dado la esperanza para este pueblo, la esperanza para Durango. Por eso, querida iglesia, ustedes resplandecen como el cielo y brillan en esta ciudad y en este estado como una estrella. Porque cuando tú pones a Dios en todos tus asuntos, en tu matrimonio, en la educación de tus hijos, cuando comienzas a tomar buenas decisiones que mejoran tu salud, tus emociones, tu trabajo, tomas decisiones buenas porque Dios te ha dado sabiduría, donde otros toman decisiones malas. Y es por esa decisión buena en tu vida que comienzas a resplandecer y a brillar como el cielo. Son sabias decisiones las que te hacen brillar. Comienzas a ser sabio para no gastar más de lo que ganas. Pero al mismo tiempo eres sabio para pedir a Dios que bendiga tu vida, no conforme a tu salario, sino conforme al Dios que tenemos. Porque fe no es pedir a Dios conforme a lo que yo gano. Fe es pedir a Dios conforme a lo que Dios es, el creador. Y si te hace falta algo, yo te animo, querido amigo, a que se lo pidas a Dios, no conforme a tu salario, sino conforme a lo que Dios es. Cuando sos sabio el día del Padre, entiendes que la P de papá no se escribe papá con la P de pegar, con la P de potente, con la P de pagar. Yo te pago la colegiatura. Con la P de poderoso. La P de papá, queridos amigos, se escribe con la P de presente. Cuando tú estás presente en la vida de tus hijos, es lo que tu hijo recibe de ti como papá. Lo que tu hijo necesita no es una cartera abultada. Lo que tu hijo necesita es la presencia de papá. Que tú lo valides, que le digas: hijo, te amo, estoy orgulloso de ti. Eso es lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y cuando empezamos a ser sabios, las cosas empiezan a funcionar. Ahora tal vez tú estás aquí en esta mañana y dices: oye, Omar, yo no soy una estrella, yo más bien estoy estrellado. Y sientes en tu corazón que quieres vivir diferente, que hay algo más, pero no puedes o no sabes dónde encontrar. Y Dios quiere trabajar en este día, en esta mañana, en tu vida, para que tú seas sabio, para que seas un hombre, una mujer sabia. Y hay dos momentos, yo anotaba dos momentos en tu vida que Dios va a desarrollar la sabiduría. El primer momento es cuando vivimos en comunidad. Dios trabaja tu sabiduría viviendo en comunidad, para ser una persona saludable, para servir a Dios y que Dios te use para edificar esta iglesia donde Dios te ha plantado. Tienes que aprender a vivir en comunidad. Por eso yo destaco lo que los pastores han hecho en esta comunidad. Los pastores no solo saben, sino que les enseñan a vivir conectados con la comunidad.
porque Dios trabaja nuestro carácter cuando vivimos en comunidad. ¿Acaso un ser humano puede vivir solo? Claramente la respuesta es no, porque somos seres humanos, justamente somos humanos porque otro ser humano me humaniza. Si yo no me vinculo con seres humanos, a pesar de las dificultades, voy a terminar pareciendo cualquier cosa menos un ser humano. Por eso Dios te ha dado esta iglesia. Y luego de plantarte en este lugar, te dice, tienes que amar tu iglesia. Tienes que amar a la persona que está a tu lado, tienes que amar a tus pastores, tienes que bendecir a tus pastores. Dios te ha plantado en este lugar. Ahora, vivir en comunidad, quiero decirte que implica ciertos riesgos, porque cuanto más arriba estés, más te van a golpear. Y eso es peligroso cuando alguien no tiene sano su carácter. Para quien cree que su valor depende de la aprobación constante de los demás. Porque lo cierto es que el éxito tiene muy poco que ver con los aplausos y el reconocimiento permanente. Tenemos el ejemplo en la vida de Jesús. Si Jesús no hacía milagros, los religiosos le decían, a ver si haces un milagro para creer en ti. Pero cuando Jesús hacía un milagro, lo criticaban porque hacía el milagro el sábado. Al final, ¿en qué quedamos? ¿Querías el milagro? Y si lo hacía, porque lo hacía en sábado. O por ejemplo, cuando sanó a una persona de una dolencia emocional y espiritual porque tenía un demonio, le pedían que se retire de su pueblo. Él hacía el bien y por hacer el bien fue criticado, fue juzgado y fue condenado. Fue el líder más exitoso de la historia y a pesar de eso recibió más críticas que aplausos. Es como un gran árbol cargado de frutas. Cuanto más frutas tenga tu árbol, tu liderazgo, más te van a sacudir. Porque de la misma manera que nadie arroja piedras a un árbol sin fruto, no podrás vivir un liderazgo en tu ciudad, en tu nación o en tu iglesia sin recibir golpes. Y Dios nos vuelve sabios viviendo en comunidad. Dios teje tapices perfectos con cada hilo de tu vida, incluso con tus pecados. Ahora, si tú no eres capaz de verlo, es porque estás mirando la otra cara del tapiz. Aguarda, Dios está tejiendo en tu vida. Llegará el día que ese tapiz se dé vuelta y tú entenderás el plan perfecto que Dios ha hecho en tu vida. Ahora, vivir en comunidad también significa quitar las falsas expectativas en nuestras vidas. Muchos viven en comunidad, en familia, en el Estado, en el trabajo, en la iglesia y tienen expectativas no sanas. No puedes esperar que la gente siempre te dé lo que tú necesitas. No siempre será así, no siempre van a recibir lo que tu corazón necesita. Eso es parte de vivir en comunidad. Jesús y Pedro son el mejor ejemplo. En Mateo 16, Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió, bendito eres Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Por lo tanto, te daré las llaves del reino de los cielos. Y Pedro, como decimos en Argentina, agrandado como galleta en el agua. Porque Dios, el Hijo de Dios, le entregó las llaves de los cielos. Pero 2 versículos más abajo, como diría Bob Esponja, 15 minutos más tarde, Jesús le dice a los discípulos, 2 minutos más tarde, le dice que era necesario ir a Jerusalén, sufrir y morir allí. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo Pedro, que parecía argentino en este momento, agrandado. Eso jamás te sucederá a ti.
Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista de Dios. Yo, si hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Jesús: espera, Jesús, ¿en qué quedamos? ¿Tiene las llaves del reino o es Satanás? ¿En qué quedamos? Y así sucede todo el tiempo cuando vivimos en comunidad. En un momento tenemos la llave del reino y 15 minutos más tarde somos Satanás y andamos lastimando la vida de alguien. Lo hacemos todos, así que no mires para el costado, te estoy hablando a vos. En un momento aciertas al blanco y al siguiente momento ya la regaste. Ya está. A mí me pasa todo el tiempo. Todo el tiempo rebautizo a la gente. A José Juan le vivo diciendo Juan José. Todo el tiempo, porque allá en Argentina Juan José es más común que José Juan. Entonces después de que digo, tengo que pensarla. Y ya la regué, ya está. Y eso es una tontería, pero bueno, no, para José Juan no es una tontería. Hay cosas todo el tiempo que la estamos regando. Y Dios te vuelve más sabio cuando vives en comunidad. Porque te ayuda a soportar como Pedro, que te entreguen las llaves del reino, pero un rato después, cuando te regañan, tu autoestima no cambia, porque tú eres una persona sana, que aprende a aceptar del liderazgo las correcciones, como Pedro lo hizo de Jesús, pero también aprendes como Jesús, que hay momentos que es la persona que más amas, el hermano que está a tu lado te va a lastimar. Eso es lo que nos enseña vivir en comunidad. Y el enemigo de tu vida sabe muy bien que la comunidad te protege. Decía en uno de los programas de la televisión que el enemigo intenta romper con todas las comunidades donde el humano se nuclee. Intenta romper con el Estado municipal, intenta romper con el Estado nacional o con el Estado estatal, intenta romper con la escuela, intenta romper la familia, intenta romper la iglesia. Porque él sabe muy bien que cuando nosotros funcionamos en comunidad, nos vamos sanando unos a otros. Por eso el enemigo de tu vida intenta alejarte de esta comunidad, intenta hacerte pensar y sentir que están equivocados, que mejor sería estar solo. Y Jesús en Mateo 13, versículo 24 al 30, nos advierte de esto. Él dice: el reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en el campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esto es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el agricultor. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambos crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en un granero. Dios ha diseñado Misión Esperanza para cuidarte, para protegerte. Misión Esperanza, querido amigo, es tu casa. Hoy estamos felices de que estés aquí. Y lleva 22 años cuidando de tu vida. Y el enemigo de tu vida sabe muy bien esto y intentará por todos los medios sacarte de aquí. Porque cuando estés solo, eres presa fácil. Y la iglesia, decía Jesús, es el campo. La buena semilla es la palabra de Dios. El trigo somos tú y yo. Pero también hay maleza.
entre nosotros también hay maleza. Y no es que la iglesia sea mala porque hay maleza, es que Dios sabe que eso es obra del enemigo. El enemigo ha sembrado ideas no buenas en la mente de las personas que funcionan como maleza. Son la plaga que crece junto con la buena semilla. Eso no es Dios. Y no es que Dios no lo ve. Y esto lo estoy hablando porque hace un tiempo veo con dolor cómo mucha gente a lo largo de todo el mundo se aleja de su comunidad y dicen, ¿dónde está Dios? ¿Acaso Dios no ve lo malo que está pasando? Dios lo ve, pero Dios deja que ambas cosas crezcan juntas hasta que llegue el tiempo de la cosecha. Los trabajadores de campo, los que aquí trabajan el campo, saben muy bien que la maleza crece más rápido que el trigo. Cuando tú plantas en el campo, primero crece la maleza, después crece la planta, el trigo. Por eso Jesús dijo que recién se separa el trigo de la maleza cuando el trigo ya es una planta fuerte. ¿Sabes lo que significa esto en tu vida? Siempre los problemas van a crecer más rápido que tu carácter. Por eso Dios no saca ese problema de tu vida, porque tu fe todavía es débil, y si lo saca, tu fe no va a aguantar. No importa cuánto mires la maleza, importa cuánto crezcas tú. No mires cuánta maleza hay a tu alrededor, ocúpate de hacer crecer tu vida. Que la plaga que esté junto a ti sea una señal de que Dios está trabajando en tu carácter y no de que tu comunidad es mala. Dios utiliza la adversidad cuando vivimos en comunidad para hacernos crecer, porque nos da sabiduría cuando caminamos en comunidad. La segunda cosa, el segundo momento que Dios trabaja en nuestras vidas es cuando estamos en tiempos de soledad. Dios trabaja en tu vida cuando te sientes solo. Dios no te mandó la soledad. Dios está trabajando en ti. Es necesaria la soledad, porque es en soledad donde aprendes a celebrar tus aciertos. Es donde aprendes a aplaudirte cuando todos te han dejado. Si tú no aprendes a aplaudirte, ¿quién lo hará? Es en soledad donde aprendemos a superar esa necesidad neurótica de agradar a todo el mundo. Ya no hay nadie a quien agradar, ya se han ido todos. Y es en la soledad de la derrota donde tú aprendes que no necesitas ser perfecto. No importa cuántas veces la regaste, porque es en la derrota y en la soledad que aprendemos que hay que volver a empezar. Es bueno apartar un tiempo para pensar sobre tu vida. Jesús lo hizo. En Mateo 14:12, el versículo 12 dice que los discípulos de Juan le contaron a Jesús que Juan el Bautista había sido asesinado. Juan el Bautista fue quien dijo, tú eres el Hijo de Dios. Era el primo, era un amigo, era alguien a quien Jesús amaba. Versículo 13, Jesús escucha la noticia, inmediatamente salió en una barca a un lugar alejado para estar a solas. Pero la gente se enteró que Jesús iba en la barca hacia un determinado lugar y lo siguió. Y cuando Jesús bajó de la barca, habían 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y dice la palabra que Jesús tuvo compasión de ellos. Y dice que sanó a todos los que estaban enfermos y les enseñó sabiduría. Y después dice que les dio compasión porque tenían hambre y no querían que se desmayen en el camino. Entonces multiplicó los 5 panes y los 2 peces. Y cuando terminó de alimentar a la comunidad, Jesús estaba triste, había muerto su primo, habían asesinado injustamente a un hombre bueno. Pero Jesús baja de la barca, se encuentra con la gente y como Misión Esperanza comienza a servir. Porque el servicio no te pide que estés bien, el servicio viene en cualquier momento de tu vida. Tú necesitas estar a solas, pero necesitas servir.
Y después de servir, Jesús manda a sus discípulos nuevamente a la barca y Él despide a la gente. Yo me imagino despidiendo uno por uno a los 5.000 que querían saludarlo. Y una vez que despide a la gente, Jesús sube al monte, a la colina, para orar a solas. Y cuando ya era tarde de noche, todos conocen la historia, fue caminando sobre el agua. Pero el punto aquí es que Jesús estaba triste, confundido probablemente, porque había muerto un hombre justo. Él como hombre que era hijo de Dios, pero como hombre no entendía por qué tenía que morir alguien bueno. La misma confusión tuvo en la cruz, cuando Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús tuvo momentos de confusión, hasta que después entendió que Jesús no había sido abandonado por el Padre, es que Él cargaba el pecado del mundo sobre Él. Dios no podía ver eso. Y Él sintió lo que tú sientes cuando vives una vida sin Dios. Él sintió la soledad, nunca antes lo había sentido. Entonces Jesús recupera la claridad y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Recuperó su identidad. Hay momentos donde es necesario estar a solas. Jesús había sido bautizado por Juan el Bautista. Él escuchó, Juan el Bautista y Jesús, que una voz del cielo le decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y entre paréntesis te digo, si el Padre tuvo que validar a su Hijo y dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, tengo alegría. Si el Padre necesitó validar a Jesús, querido papá, en este Día del Padre, ¿cuánto más tus chavos necesitan que tú los valides? Así que te invito a que hoy abraces a tu hijo y le digas: tú eres mi hijo, te amo, me alegro de tenerte conmigo. Y Juan el Bautista fue testigo de eso. Pero el propósito de Jesús en esta tierra no era que un ser humano lo reconozca como Dios, no era que el Padre lo reconozca como el Hijo de Dios. Ese no era el propósito de Jesús. Esa fue una buena meta que Jesús pudo tener. El propósito de Jesús era morir en la cruz. Ahora Jesús tenía que recalcular, como el GPS. Necesitaba estar a solas para volver a conectar con su propósito. Meditar a solas sirve para entender que el sentido de la vida no es lograr un liderazgo perfecto, una iglesia perfecta, un matrimonio sin discusiones. Hacer bien lo que tu pastor te pide es una meta. Cuando tú haces bien tu trabajo, eso es una meta. Se supone que te contratan para que trabajes bien. Pero el objetivo de tener una vida con sentido requiere 24/7, 24 horas, 7 días por semana, sirviendo, cumpliendo el propósito como Jesús. Van a haber momentos de confusión, pero de rato, cuando estés a solas, no te preocupes tanto por lo que estás haciendo, por lo que está sucediendo. Ocúpate de mirar si tu vida está dirigida hacia el sentido que Dios ha diseñado para ti. Y mientras estés en la dirección correcta, relájate, porque no importa si te va bien o mal, es que tú estás en la dirección correcta, entiendes cuál es tu propósito, 24/7. Como Pedro, meta es tener la llave del reino. Ser sabio es poder perdonar, es no ofenderte, es amar a Jesús a pesar de que te regañen, y amar a la iglesia a pesar de que en la iglesia vas a encontrar maleza. No mires tanto lo que haces cada día. Medita y observa en quién te estás transformando. Sé fiel en lo poco, y luego haz algo pequeño, que eso poco y pequeño hará que subas de escalón. Y te invito a que te pongas de pie mientras la banda va subiendo para acompañarnos con una melodía. Leíamos al principio
En Lucas capítulo 15, versículos 11, Jesús cuenta la historia de un padre. La conocemos como la historia del pródigo, porque pródigo significa el que malgastó todo y lo derrochó. Este hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dice: Padre, quiero mi parte de la herencia antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes. Y como muchos de ustedes conocen la historia, ese joven se fue, derrochó todo en una vida desenfrenada y él comenzó a morir de hambre. Este joven tenía muy en claro cuál era su meta. Quería gastar su herencia, disfrutar la vida, disfrutar su juventud. Pero este joven no tuvo en cuenta en quién se estaba transformando mientras vivía perdidamente. Este joven no entendía que mientras vivía perdidamente estaba perdiendo su identidad de hijo. No importa que alcances una meta, no importa cuánto placer vivas, importa en quién te has transformado mientras alcanzas o has alcanzado lo que tienes. Y fue en un momento cuando quedó solo, cuando estaba cuidando cerdos, que para un judío esto era terrible, era lo más humillante que podía pasar. Y cuando él tenía hambre y quería comer de la comida de los cerdos, pero no le daban a él, fue en ese momento, estando solo, como muchos de ustedes tienen que hacer, él se dijo a sí mismo: tú tienes que cuidar lo que te dices a ti mismo. Él se dijo: iré a la casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Querido amigo, cuando tú vives una vida descuidada, malgastando lo que el Padre te ha dado, el pecado no solo te esclaviza, sino que cierra los cielos sobre tu vida. Por eso el joven dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no tengo la identidad de hijo y los cielos se han cerrado sobre mi vida, sobre mi economía. Al principio parece funcionar, porque es como un auto sin combustible que va en una pendiente. Avanza hasta que llega al final. Y ahí te das cuenta que cuando termina la pendiente, descubres con dolor que te has quedado sin combustible. Y es ahí cuando sientes que te has quedado solo, que puedes recuperar tu identidad de hijo. Porque un error, querido amigo, puede cambiar tu identidad. Te saca la condición de hijo. Pero hay una buena noticia. No importa que hayas perdido tu identidad de hijo, no importa cuánto te equivocaste, tus errores, sean pocos o sean muchos, no pueden cambiar la identidad del Padre. Dios sigue siendo un Padre bueno. El error cambia tu identidad, no cambia la identidad de nuestro Dios. Por eso, querido amigo, querido hermano, yo quiero invitarte a que si tal vez tú sientes que te has equivocado y has perdido esa identidad, hoy vuelvas a la casa del Padre. Hoy vuelvas a Dios. Tus errores no lo distancian de ti. Tus errores no hacen que deje de amarte. Él nunca cambia. Esta historia no debería llamarse la historia del hijo pródigo. Esta historia debería llamarse la historia del Padre bueno. Porque eso es lo que dijo Jesús. El Padre sigue siendo bueno. Bueno siempre. No importa cuánto te hayas equivocado. Y qué mejor que el día del Padre para volver a los brazos del Padre. Qué mejor manera de celebrar el día del Padre, de decirle: papá, aquí estoy,
Ya me cansé de probarlo a mi manera. Ahora quiero hacerlo como tú quieres. Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque este hijo entendió que en la casa de un padre, hasta el jornalero ganaba un mejor sustento que él. El jornalero no era hijo, pero vivía mejor que él. Y muchos de nosotros somos así. Creemos que podemos solos. Querido amigo, el Padre está a la puerta y te está mirando. Hoy es tiempo de volver a casa. Y yo quiero cerrar tus ojos donde estás. Quiero hoy orar. Vamos a orar por todos aquellos que necesitan perdonar. O tal vez necesitas perdonarte porque has sido muy duro contigo. No importa todo lo malo que hayas vivido. Hoy es tiempo de volver a comenzar. Y tal vez, pero antes de orar quiero invitar a todos aquellos que tal vez, todos con los ojos cerrados, nadie mire, este es un momento muy personal entre tú y Dios. Porque tal vez tú que estás aquí nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador. Tal vez nunca antes en tu vida lo has hecho y hoy entiendes que ya no quieres vivir como hasta ahora. Y cuando tú le dices que sí a Jesús, Él perdona todos tus pecados, Él borra todo tu pasado y te da un nuevo comienzo. Por eso esta decisión es tan importante. Tu mañana con Jesús será mucho mejor que toda tu vida de ayer sin Él. Si hoy decides decirle que sí a Jesús. O tal vez hay muchos de ustedes que han caminado con Jesús, pero la adversidad te ha alejado y Jesús te está llamando como al Hijo para volver a comenzar. Y yo te invito que si Dios está hablando a tu corazón y hoy quieres recibir a Jesús, a la cuenta de 3, tú levantes tu mano ahí donde estás, o si tienes que reconciliarte con Jesús, volver a decirle: Señor, necesito tenerte. Quiero que levantes tu mano a la cuenta de 1, a la 2 y a las 3. Levanta tu mano donde estás. Bendito sea el nombre de Jesús, porque en este día hay salvación en esta casa. Dios ve tu mano levantada. Tenela levantada por un minutito más. Tenela levantada. Gracias, gracias Dios. Podés bajar tu mano. Vamos a hacer una oración. Y como somos familia en Hillsong y familia con Misión Esperanza, vamos a repetir todos en voz alta para acompañar a aquellas personas que han levantado su mano. Repite después de mí: Señor Jesús, en esta mañana te abro mi corazón, te entrego mi vida, te pido perdón por cada uno de mis pecados. Hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Y te pido que me ayudes a caminar contigo en cada día de mi vida. Gracias por la salvación. Gracias por el nuevo comienzo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor.